Fabricación de escoba, práctica centenaria de la artesanía paraguaya. Esta antigua tarea, caracterizada por la utilización de mano de obra familiar, tuvo crecimientos singulares, ocupando un lugar preponderante como actividad microempresarial de la diversificación artesanal. El proceso de fabricación de escobas responde a cánones tradicionales de implementación manual. El cambio solo se produce cuando se sustituye la espiga del sorgo por material de plástico. El ensamble concibe nuevas formas sin perder estilos convencionales. Se recibe el sorgo o mijos de espigas secas, se clasifican por clases y tamaños, cuidando que la materia prima no esté dañada, al igual que los bastones o palos a los que estarán amarradas las espigas. En áreas de producción se realizan las operaciones de ensamble, amarre y clavado. Se estructura el penacho y se inicia el amarre de las espigas con alambre galvanizado clavado al palo para reforzar la sujeción del penacho. La escoba ensamblada va a áreas de cosido para concluir con el recorte y alineado. En la visión de redondear hacia una eficaz comercialización, las escobas deben estar bien sujetas en empaques de 20 unidades. Escoba paraguaya no es el vehículo aéreo que transporta brujas al dejar estelas de intrigas. Es la herramienta útil y tradicional de una centenaria artesanía nacional para mantener limpios y saludables los ambientes del hogar, calles, oficinas u otros lugares de habitación humana.